Un saludo para todos, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Juan Pablo y bienvenidos a su podcast Lexbox. Entonces, Armando, ¿qué tal tu semana? Muy buenas a todas y todos ustedes, aquí trayéndoles nueva información, nuevos debates y nuevos panoramas. Excelente, Diego, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Todo muy bien, todo tranquilo. Entonces, ¿qué les parece si vamos con las notas que te harán tener una mejor perspectiva de lo que sucede en México y en el mundo? Así que, Armando, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Claro que sí, como han de recordar, o si han visto las noticias recientemente, pues hay un nuevo etiquetado en los productos con altos contenidos de grasas, azúcares, etc. Ya se ha visto viralizado las nuevas presentaciones tanto de una empresa como de otra. Y en esta situación, FEMSA, que es el corporativo de Coca-Cola y varias otras compañías de estos productos, ha promovido un juicio de amparo contra el nuevo etiquetado de México. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen? Les dice que esto puede repercutir negativamente en los negocios que realizan y en sus ventas. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que promovieron un amparo porque creen que va a repercutir negativamente sus ventas y sus negocios. Pero aquí caben dos opiniones diferentes. Una es que si es viable y si es posible que realmente repercuta negativamente, porque pues uno como usuario al ver que tiene un alto contenido calórico, alto contenido de grasas o azúcares, pues la piensa un poquito más. Pero por otra parte, pues está el derecho del usuario, porque el saber qué contiene lo que vas a consumir. Entonces esas son las dos vertientes que se están discutiendo. Si me afectan mis negocios, pero realmente tengo el derecho de saber o conocer qué voy a consumir o ingerir en este caso. No sé qué opinen al respecto. Está muy interesante la nota, independientemente del tema jurídico de si es procedente en el amparo, habría que ver cómo está estructurado y probablemente cuando se resuelva pues lo traeremos a colación, pero es un tema muy interesante. A final de cuentas la información nutrimental está en todas las etiquetas, eso es por ley. Ahora lo que están haciendo es ponerle otra etiqueta extra que es exceso de azúcar o exceso de calorías, no sé, pero son etiquetas o avisos para el consumidor para que no lo consuma. Es parte de la campaña que se está haciendo por parte del gobierno federal para reducir los problemas de salud que se han vivido en México pues casi históricamente relacionados con la alimentación. Entonces está muy interesante este tema. No sé, Diego, ¿tú qué opinas? ¿Estás a favor o en contra de que, en este caso, del etiquetado, o la gente es responsable de saber qué es lo que se está consumiendo, ¿no? Sí, mira, o sea, digamos, desgraciadamente a lo mejor no tenemos la costumbre de leer todo lo que consumimos, ¿no? O Ajá. por lo menos las leyendas de cualquier producto, independientemente si sea comida chatarra o si sea algún producto electrodoméstico. Por lo general no leemos los instructivos, por lo general. No, y aunque lo leyéramos, o sea, yo veo, no sé, 3 gramos de sal. ¿Cómo sé si yo no soy un perito Sodio. como para saber de sodio, lo que sea? Yo no soy un perito como para saber si esos 3 gramos es mucho o es poco, ¿no? Digo, ese es el argumento que utiliza la Secretaría. Más allá de que a lo mejor se puede entender, yo sé que si me tomo una Coca-Cola me estoy tomando cantidades altas de azúcar. Por eso yo lo deduzco, no sé qué tanto o qué tanto me va a afectar o qué tanto, y eso es, digamos, la finalidad de la Secretaría de Salud en este caso. Lo que iba es de que, o sea, sí, o sea, digamos, como no tenemos esa cultura de leer, pues nosotros consumimos lo que queramos, ¿no? Lo que nos causa placer, y a mucha gente les gusta la comida chatarra. Yo creo que lo veo bien desde el punto de vista de que la Secretaría está intentando poner un margen, un orden. ¿Sabes qué? Esto tiene un alto índice calórico o alto índice de azúcar, de sodio, y te puede afectar en tu salud. Y es como por lo menos tener las cuentas claras, ¿no? ¿Sabes qué? Eso te puede afectar a tu salud, ya depende de ti si tú lo consumes. Ahora, viéndolo del otro lado, Armando, tú en este caso, ¿qué opinas? ¿Realmente va a afectar las ventas este nuevo etiquetado? ¿O a la gente le va a seguir valiendo? Digo, si ya antes estaba la información, ¿o realmente va a asustar a cierta gente o la va a hacer alejarse de los productos?
No sé, ¿tú qué opinas? ¿Afectaría a las ventas o será nada? Es complicado tener ahorita una respuesta certera en cuanto a si va a ser una afectación negativa en esta cuestión, pero lo que sí te puedo garantizar es que sí va a haber bajas en las ventas. ¿Por qué? Porque va a ser una tendencia o va a ser una nueva modalidad el observar primeramente esos altos contenidos calóricos o contenidos de grasa excesivo. Yo creo que sí la gente lo va a pensar, pero yo creo que después se va a hacer algo normal, ver las etiquetas, y yo creo que se va a seguir consumiendo al final de cuentas. Es como lo que se hace en los, creo que en los cigarros, ¿no? Que se ponen Sí. imágenes ahí medio dramáticas, todavía se Sí, ponen. había desde un bebé muerto, dientes totalmente destruidos, hasta no sé cómo se llama el procedimiento médico, donde te quitan parte de la garganta, salían en las imágenes y se siguen consumiendo todavía. Sí, exacto, o sea, la industria del trabajo sigue siendo una industria súper millonaria. Estamos hablando de imágenes dramáticas, ¿no? Ni siquiera un aviso de esto le hace daño a tu salud o algo así, como lo son estas. Entonces no creo realmente, o en este caso las empresas, digo, a lo mejor se van a ver disminuidas, pero yo creo que el beneficio que puede llegar a tener es más alto que el daño que se le puede llegar a hacer a estas empresas. También otro detalle que yo le veo positivo a esta medida es el hecho de que muchas veces productos ambiguos o que no sabes realmente si son saludables o no, ya puedes tenerte a lo mejor un poquito más de ¿cómo decirlo? De información, como tú dices, un norte de saber si en efecto ese producto que a lo mejor se vende, vamos a poner los productos light, ¿no? La famosa Coca-Cola Light, por poner un ejemplo, cualquier bebida reducida, que dice reducida en azúcar. De hecho, se publicó un meme donde la Coca-Cola sin azúcar tiene el aviso de alto en azúcar y alto esto. Me imagino que es por el sustituto de azúcar, ¿no? Por lo cual se puso, o de plano lo están etiquetando así al por mayor, dependiendo de la marca, casi, o del tipo de producto que sea. Yo creo que para yo concluir mi participación en esta nota, diría que existe un poco, no está mal llevado, más bien está correctamente llevado, pero por la sociedad actual. Siento un poco que México es como la mamá o el papá que nos debe de poner imágenes para que no lo hagamos, de no lo hagas, no toques esto ni esto. Porque pues realmente, como dices tú, Juan, los altos contenidos calóricos pues ya estaban en las etiquetas. Pero pues uno dice, no voy a leer eso, ni voy a hacer un estudio, ni voy a investigar qué es esto que dice de calorías, qué es esto que dice de azúcar. Entonces tuvo que llegar este nuevo panorama de poner realmente ahora sí en una etiqueta gigante de aquí tiene mucha azúcar, aquí tiene mucha grasa, tú sabes si lo consumes o no. Entonces yo creo que nos están educando, nos siguen educando como el papá o la mamá, pues como a niños pequeños. Como tú dices, mínimo para saber a qué te atiendes, ¿no? Sobre todo por eso de productos ambiguos, digo, escucha, estoy a dieta, me tomo una Coca Light o una Coca sin azúcar o este tipo de cosas que pues al final de cuentas sigan perjudicando. Tampoco se trata de eliminarlos completamente, se trata de tener un control y un balance de qué es lo que consumes. Entonces yo creo que sí puede llegar a ayudar a ciertas personas a tener un mejor control de este tipo de cosas. Entonces, bueno, en este caso pues estamos de acuerdo con la medida que toma la Secretaría de Salud a grandes rasgos. Esperemos nada más que se haga de la manera correcta y no pues al ahí se va, ¿no? Entonces vamos con la segunda nota que tenemos para el día de hoy. Así que Diego, ¿qué nos tienes preparado? Sí, mira, esto es algo, yo creo que ya se hizo muy recurrente dentro del gobierno federal. Ahora nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no descarta la posibilidad de presentar una solicitud de consulta para poder enjuiciar a los expresidentes. Ok. No, a ver, este gobierno se ha caracterizado por su intención de incluir al pueblo en las decisiones que se toman gubernamentalmente hablando. Pues es que trata de legitimar su dicho. O sea, tratan de darle ese respaldo, o sea, como el poder decir, bueno, el pueblo lo decidió de esa manera, por eso lo estoy haciendo de esa manera. Pero hay cosas que no se pueden dejar al libre albedrío del pueblo, por eso cada quien tiene su profesión, por eso, o sea, no veo, por ejemplo, un ingeniero haciendo una consulta
para ver la profundidad que tiene que tener un cimiento de un edificio que va a construir. ¿Por qué? Porque existe la fórmula para saber qué nos va a caer. Si nos dan una consulta a nosotros, que somos abogados, pues probablemente el edificio se caiga porque no tenemos ni idea de qué profundidad le vamos a poner a ese edificio. Y lo veo igual en esta manera. Estás hablando de un enjuiciamiento, estás hablando de impartir justicia. ¿Por qué el hecho de impartir justicia tiene que ser materia de consulta ciudadana? Es lo que no me queda claro. No sé, Armando, ¿tú qué opinas? ¿O le ves algún otro sentido o algún punto? No, primeramente hay que ver el valor legal que pueda tener esta, ¿qué dices? ¿Encuesta o qué es? Consulta ciudadana. Parece que sí está estipulada en las ciertas normativas, pero hay que ver qué legalidad tiene, cómo debe ser realizada. Pues de hecho se habla que la va a organizar el INE como ente de consulta en este caso. Pero independientemente de cómo se realice o si es correcto someter este tipo de cosas a consulta. Bueno, en esta parte sería muy difícil analizarlo en una sola postura. ¿Por qué? Porque hay dos posturas que yo tomaría en cuenta. La primera, si estoy de acuerdo contigo en que consultarlo a gente que realmente no tiene ese conocimiento y simplemente porque se va a dejar guiar por el fanatismo o por el enojo a los políticos, pues va a ser contraproducente y no va a ser totalmente justo. Pero por el otro lado, pues está el derecho a la gente de poder opinar sobre cualquier medida pública que tenga que realizarse en esa cuestión, porque es como yo estaba hablando de eso, yo estaba en un panorama con unos compañeros debatiendo acerca de si para ser político tú debes de tener estudios o no debes de tener estudios. Pues obviamente te vas a hacer lo primero, la Constitución no te obliga a tener estudios. ¿Por qué? Porque pues es un derecho político votar y ser votado. Entonces yo lo ajustaría un poquito acá en la cuestión de que si es una consulta y si tiene bases legales ya estructuradas, pues obviamente no podemos decirle tú sí vas a decir, tú no vas a decir porque no tienes estudios, tú sí vas a decir porque tú sí te dedicaste a la abogacía y puedes ver lo de los delitos, las penas, los procedimientos, entonces tú sí me vas a servir. Pero tú no, ferretero, porque aunque te hayas sido parte de la corrupción o hayas vivido corrupción, no importa, tú no tienes el conocimiento y no te voy a preguntar. Entonces yo diría que ese es el cuestionamiento que me haría en cuanto a quién voy a consultar, por qué voy a consultar y si todos deben ser consultados. Es que para eso existen leyes y para eso existen procedimientos y para eso existen funcionarios públicos. Exacto. Si no, pues someteremos a todos. Se supone que el ciudadano ejercita su derecho democrático al momento de votar por sus representantes. Entonces, las personas ejercitamos nuestro derecho democrático al momento de ejercer el voto, y para eso hay funcionarios públicos, para que esas personas que en teoría están capacitadas, porque por eso el pueblo votó por ellas, tomen las medidas necesarias para la correcta administración. Ahora, aquí ni siquiera hablamos de una medida democrática, estamos hablando de la aplicación de la ley. Literalmente, en este caso, el titular del Ejecutivo está sometiendo a encuesta ciudadana si se aplica o no se aplica la ley, porque está hablando de enjuiciar a expresidentes por actos que hayan cometido, lo cual es de interés público que se haga justicia hasta donde yo estudié. Entonces como les decía, está sometiendo a votación si se hace o no se hace justicia, lo cual me parece absurdo completamente y completamente pues fuera del lugar este tipo de cosas. Entonces no sé qué opinas, Diego. Si entendemos esto, que desde el punto de vista legal es algo completamente desfasado, más allá de que la consulta puede ser legítima o no, que la haga el INE o no, ¿qué otro trasfondo puede tener este tipo de medidas o por qué se hace de esta manera? Pues simplemente yo, a mi parecer, previsualizo un escenario en el que el mandatario ya tiene idea de lo que va a pasar, ya sabe el resultado de esa consulta. Digamos, sí. Como lo que pasó con el aeropuerto. Exacto. O sea, ya lo tenía planeado, solamente quiere hacer ver que se le pregunta, se le toma en cuenta a la ciudadanía, a la población en general, para poder, digamos, darle legitimidad a sus decisiones.
Pues para poder pararse el cuello y decir, yo sí escucho al pueblo, Exacto. yo sí estoy del lado del pueblo, y lo que diga el pueblo que se va a hacer. Es como lo que pasó con la fundación del INE. ¿Para qué se creó el INE? El Walife en ese entonces. Para la celebración de las elecciones de una manera autónoma. ¿O hablas en su origen? Para darle legalidad a que siempre Exacto. ganara el mismo partido. Ah, por eso te digo. Bueno, su finalidad política es su finalidad legal. Sí, exactamente. Era para darle honestidad y claridad a las elecciones, para que no hubiera, dijera, no, esto fue vendido y corrupto o de cualquier otra manera ilegal. Ujú. Para eso es más o menos yo veo lo mismo, lo puedo equiparar de esta manera. Para eso son estas benditas consultas. Para que supuestamente darle legitimidad a su gobierno. Exacto. Es que lo que te digo es puro proselitismo, yo lo veo de esa manera. O sea, no le veo otra razón. Exacto. Pero bueno, pues ya veremos en qué desemboca este tipo de decisiones y a ver si se aplica o no la ley. Entonces con esto cerramos las notas del día de hoy. Y esto nos lleva al punto caliente del programa, así que abrimos debate. El día de hoy tenemos un tema relacionado con la educación. Están de moda el tema de... Bueno, no de moda, están en implementación directa el tema de las clases virtuales, tema que ya tratamos en algunos programas anteriores. Y el tema de la educación, que si la están dando los papás o la están dando los maestros, ¿no? Porque el maestro pues da, pero al final de cuentas el papá es el que, los papás o quien se haga cargo es el que revisa que se hagan las tareas, el que revisa el seguimiento, el que manda las evidencias, ese tipo de cosas. Entonces esto nos trae a una pregunta que ya nos hemos hecho en programas anteriores y que sentimos que es el momento justo para retomar. Y es el tema de quién es responsable de la educación de las futuras generaciones. ¿Es el gobierno el responsable por medio de la educación pública que tenemos en este caso en México? ¿O son los padres los que tienen que llevar a cabo esta educación de acuerdo a sus valores y a sus principios? No sé, las dos partes tienen sus pros, tienen sus contras. Yo lo que veo es como en el programa de los primeros programas que habíamos tenido, ya lo había dicho. Entonces, ¿ya para qué lo debatimos? No, pero o sea, ok. es para recordarlo. Ok, rememorar un poquito. Exacto. Había hecho la cita de Andrés Oppenheimer cuando hizo su conferencia más o menos hace ya tiempo atrás, donde decía que había hecho un estudio de quién tenía la mejor educación a nivel mundial. Fue a varios países, dando como resultado el último, me parece que es China, y vio el sistema que tenían en China y lo vio de una manera integral. La familia se apegaba mucho al menor en cuanto a sus estudios, verificaban, como tú dices, que hicieran las tareas, que todo estuviera puntual en las clases, que llevara la tarea bien hecha, que todo arreglado, ¿no? Entonces yo lo que veo es que, y a lo que llegó a esa conclusión Oppenheimer, es que la educación debe darse de una manera integral. Digamos, la responsabilidad sí, en este caso como lo tenemos en México, sí es en parte o la mitad para el Estado, pero digamos el otro 50% tiene que ser obviamente la familia, porque todo lo que aprendes en la escuela tienes que aplicarlo en la familia y viceversa. ¿Para qué? Para crear un hombre y un buen ciudadano, para entregarlo a la sociedad. Pero cuando hablamos de cuestiones a veces incompatibles, es cuando se genera este conflicto, ¿no? ¿Qué pasa si, no sé, y se ve mucho en China con el tema del comunismo? Es un país que tiene muy arraigada esa filosofía y donde existe mucha censura. Entonces hablas casi de un adiestramiento que convierte a los papás en la misma línea que lo que se les educa en la escuela. Eso es la teoría. En la práctica ya más China ya dejó de ser comunismo y se pasó al lado capitalista. Sí, pero no deja de ser un país muy conservador en cuanto a sus ideales. O sea, si alguien no está de acuerdo con sus ideales, vemos que en China existe mucho el tema de la censura y ese tipo de cosas que evitan muchas veces que el panorama se abra de la manera correcta. Estoy de acuerdo contigo que lo ideal sería una educación conjunta, pero mi preocupación sobre ese tema es que a veces no se puede o a veces sale mal el resultado de una educación. Entonces, ¿quién es el responsable de encaminar de la manera correcta? O el principal responsable. Ya vemos que los dos tienen tienen que mantener cierto balance. Pero en este caso, no sé, Armando, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que quien debe de ser prioridad en cuanto a
gestionar esa educación, yo diría un 70-30, yo creo que primero es el Estado. ¿Por qué? Ok. Porque yo creo que debe de tener, o tiene, o debería de tener las herramientas necesarias para poder educar en todas las formas posibles. Porque la familia, yo siento que la educación primordial va a ser los valores o los mismos obligaciones cívicas o de un buen ciudadano para poder convivir con el exterior. Porque yo creo que hay una limitante, que ellos no pueden ser docentes o tener algo de pedagogía para poder enseñar diferentes tipos de materias que uno requiere para su educación. Por lo tanto, yo pondría un 30% a la familia en cuanto a valores principales, obviamente sin fanatizar y también obviamente tener un poquito más de mente abierta de que no lo que yo diga tengo la verdad absoluta, sino simplemente educar en ser un buen ciudadano. ¿Qué es eso? Pues gracias, por favor, respetar los derechos de los demás. Y ya en cuanto a la educación, pues es parte del gobierno la responsabilidad aportar las herramientas necesarias, la tecnología, buenos catedráticos que sepan fundamentar el porqué de esto, de por qué te estoy enseñando esto, por qué 2 más 2 es 4. Entonces ahí está la circunstancia principal. Sí. El papá tiene que enseñarle bien. Hijo, ¿cuánto es 1 por 2? O 3. sea, si el papá no le da sus nalgadas a tiempo, pues va a acabar siendo un niño malcriado, independientemente de que tenga la mayor educación o las mayores oportunidades en la escuela. Es que, Bueno, ya no puedo decir eso porque luego me van a... es que digamos, o sea, si le dejas todo el peso, ay, sí, es que es lo que muchas familias hacen. Dejan al niño, o la educación se la dejan al Estado, y en el Estado les vale nada más con que les paguen. A veces vienen de mal humor los maestros. Pero pues también eso es responsabilidad del Estado, ¿no? Por eso lo... Sí, bueno, hay que tener. Ok. Fíjate, yo lo pondría exactamente al revés que lo pones tú. Porque unos niños bien educados, unos menores que sepan utilizar sus habilidades, que sepan utilizar sus virtudes y sobre todo que sepan desarrollarlas, van a tener mayor capacidad para tener conocimiento nuevo, para aprovechar las oportunidades que a veces, aunque el Estado no las proporciona de manera correcta, ellos poder aprovecharlas y utilizarlas de la mejor manera, de tal forma que se exploten sus capacidades y tener ciudadanos más preparados y más capaces. Es decir, estoy de acuerdo en tu caso de que el Estado es el responsable de, digamos, de transmitir el conocimiento con maestros con experiencia, con maestros preparados dedicados a la docencia. Pero los principios, las bases y los cimientos del desarrollo de las personas, yo digo que tienen que estar sentados en la familia. Y esos son los que van a poder sostener ese conocimiento que sea en el Estado. Por eso yo le doy 70% a la familia, porque es la base de todo. Y sobre eso puedes construir un edificio muchísimo más grande, a que si tienes cimientos muy, muy frágiles, por más conocimiento que le mandes, pues más oportunidades que les den, no se van a poder desarrollar de la manera correcta. Entonces, Diego, ya nos platicaste qué dice Oppenheimer, pero ¿tú qué opinas? Sí, yo concuerdo con Oppenheimer de llegar a esa integridad o a esa educación integral, buscando siempre de que la familia se entrometa en las cuestiones de educación del hijo, y también, o sea, la responsabilidad cae entre las dos, entre el Estado y la familia. ¿Pero le pondrías un 50-50 o crees que alguna de las dos es más importante? Digo, creo que todos estamos de acuerdo en que se tienen que complementar, ¿no? Ajá. Sí, eso lo Sí, Ajá, se tiene que pero complementar. más o menos, ¿qué porcentaje o a qué le dan más importancia tú en este sentido? O sea, ¿qué es mejor, tener un niño corrupto en su familia bien educado en la escuela, o tener un niño bien educado en casa y corrupto en la escuela? Digo, obviamente ninguno de los casos es el ideal, pero ¿qué haría menos daño a la sociedad? Yo creo que la responsabilidad, como tú la planteas en ese sentido, sería darle mayor prioridad a la familia, que tenga mayor responsabilidad en cuanto a la educación del niño. Creo que sería un poco menos nocivo. O sea, y ahora también ahí está el tema, o sea, qué tan sólida es la familia, ¿no? Exacto. Porque también, o sea, o sea, y se da mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema del racismo. Hay familias racistas, y esas familias le van a dar bases racistas a sus hijos. Entonces, por eso yo digo que dejarlo toda la familia también es peligroso.
Digo, lo ideal es como lo comentamos, hacerlo integral, pero puede ser igual de vicioso uno que otro. Yo lo veo de esa manera. Pues esto es totalmente debatible y cuestionable. Cada quien puede ajustar sus porcentajes. Yo sigo más con el 70% de la escuela porque si bien es cierto, una buena educación se da en casa, pero ¿qué pasa cuando hay fanatismo por parte de la familia? Por ejemplo, te lo pongo así sencillo, cuando la religión impera sobre la realidad, en un caso muy sencillo, cuando la gente, no sé, creo que eran cristianos, no recuerdo bien, no quisieron que le dieran una transfusión sanguínea porque va en contra de los dogmas de su religión. Sí. Entonces ahí empieza un poquito de que hay que tener cuidado con esos porcentajes, porque si se los das más de que se le encargue a una familia, pero realmente es un fanatismo religioso, yo creo que ahí va a ser complicado para que pueda estar en una sociedad que cada vez es más revolucionaria, moderna y cada vez innova más en todas las cuestiones. Sí, no necesariamente religioso, como lo comentábamos, también puede ser temas de racismo, discriminación, de todo tipo de cosas. O sea, pero más a lo mismo, lo ideal es que se complementen de la manera correcta. Yo me quedaría con a manera de conclusión, con el hecho de que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? En nuestro caso, cuando tengamos hijos o con niños con los que convivamos, hacer nuestro trabajo como familia para sentar las bases más sólidas y más objetivas posibles. Y exigirle de la misma manera a la escuela que haga lo mismo con el tema del conocimiento, con algunos principios que se tengan que realizar. En pocas palabras, hacer nuestro trabajo y exigir que la otra parte haga lo mismo. Y así podemos lograr esa integración más allá del porcentaje, más allá de cuál es más importante. Lo ideal es encontrar la balanza y que las dos partes se complementen, no que se resten. Que es lo que muchas veces pasa, ¿no? El niño acaba confundido o acaba con problemas psicológicos porque en la casa le dicen una cosa, en la escuela le dicen otra, no tiene todavía el criterio ni la experiencia para forjarse y pues luego tenemos consecuencias lamentables, ¿no? No, sí, yo concuerdo con esa conclusión, independientemente de los porcentajes, sí cada quien hay que hacer su papel, obviamente hay que tener pues la mente abierta y no quedarnos cerrados porque obviamente no hay una verdad absoluta. No, nada más, ya creo que todo lo quedó dicho y pues reiterar que no hay que descuidar la educación de los hijos, porque muchas veces dejamos todo el Estado y nosotros nos quitamos esa responsabilidad. Sí, hay muchas generaciones que a veces por cuestiones de tiempo o a veces por prácticamente desinterés, pues la escuela es la que tiene y dejan prácticamente abandonados, ¿no? A los menores, y hay que tener un poquito de conciencia con ese tipo de cosas. Entonces, pues con esto dejamos el tema en la mesa para que se cree cada quien sus ideas, genere sus argumentos o pueda debatir con cualquier persona este tipo de cosas que son bastante interesantes ya que se estudian un poquito más a fondo. Entonces esperemos que les haya gustado el podcast de esta semana y les hayamos ayudado a entender un poquito mejor los fenómenos que ocurren tanto en México como en el mundo y en general en toda la sociedad. Les recordamos nuestras redes sociales, en YouTube como ZIM el Xbox, en Facebook como ZIM Estrategia Jurídica o @ZIM Jurídicos, igual en Instagram @ZIM Jurídicos. Hermano, no sé si te quieres despedir con algún comentario. Claro que sí, recuerden que esto es un debate, no es una pelea, no hay que engancharse con los comentarios, simplemente estar abierto a diferentes ideas y sobre todo complementar las de uno mismo. Muchas gracias. Excelente, Diego. ¿Algo para despedirte? Voy a sonar muy pretencioso, pomposo, pero dura lex es lex, la ley es dura, pero es la ley. Y hay que respetarla o reformarla en su caso. O ajustarla. Ajustarla, sobre todo, pues, como las nuevas generaciones van cambiando, obviamente la ley se tiene que adecuar a la actualidad, la realidad de la situación actual. Sí, hay que utilizarla de la manera más prudente posible, en este caso nosotros como juristas o como abogados. Excelente, les recordamos que estamos a su servicio, podemos estar de su lado, pueden mandarnos mensaje a cualquiera de nuestras redes y que tengan una excelente semana. Adiós.